Tengan todos ustedes, queridos amigos. Bienvenido al canal de YouTube. No se les olvide darnos un like, me gusta y acá abajo la campanita, píquenle, puchen, échanos la mano, chinga, vámonos. Presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de la Molécula Oficial. Y bueno, pues antes que nada, presidente, los fabricantes de tenis y de calzado de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón en Guanajuato le agradecen a usted y a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, sus atenciones e informan que llegaron a acuerdos para reforzar los filtros aduaneros, regular la importación de calzado y se establecerá un dumping en materia prima para la industria, presidente. Y bueno, pues inicio. Apenas en Oaxaca el Congreso destituyó el sábado 22 a 22 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y cambió el nombre del organismo. En ese mismo sentido, señor presidente, comentarle que el valor de los juicios tramitados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa superan un valor estimado de 815,560 millones de pesos, lo que equivale al 3.13% del PIB en México. Pero también hay que destacar que en 18 años de litigio, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los defensores del Estado mexicano perdieron 7 de cada 10 casos, presidente. Los datos hablan por sí mismos y le digo que se registraron 41,648 descalabros en los 57,499 asuntos vistos por el tribunal en un periodo reciente, lo que se observa una efectividad de tan solo el 27.6%. Esas derrotas judiciales costaron al erario el equivalente al 1.9% del PIB. Presidente, usted designó a 71 personas para ocupar magistraturas vacantes en las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya ratificación deberá ser dictaminada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Carlos Loret de Mola en el Universal asegura que usted decidió renovar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa con la inclusión de 60 nuevos miembros y asegura que alrededor de 2/3 de estos nombramientos son personas relacionadas con Morena. Según él, la mayoría carece de experiencia previa y presenta posibles conflictos de interés. Loret denuncia que entre los designados varios tienen relación estrecha con Adán Augusto López. Mi pregunta, presidente, sería: ¿necesita el Tribunal de Justicia Administrativa una purificación? Y si usted considera que el gran pendiente que usted le dejaría a los mexicanos es el gran enemigo que es el Poder Judicial y su falta de purificación. Sí, yo pienso que hace falta seguir llevando a cabo reformas en el gobierno, en todo lo relacionado con la administración pública, porque se amplió mucho el gobierno durante el tiempo del neoliberalismo. Aplicaban lo de la empleomanía, es decir, el gobierno era para dar empleo, ocupación a los amigos, a los familiares, y se hizo un gobierno muy grande y oneroso, un gobierno muy costoso, al grado de que la mayor parte del presupuesto se destinaba a mantener al mismo gobierno. El gobierno estaba ensimismado, se tragaba todo el presupuesto público y no se liberaban recursos del presupuesto para la gente.
nosotros lo que hicimos fue entregarle a la gente apoyos de manera directa del presupuesto y no gastar tanto en el gobierno, en el aparato burocrático. Ya hemos hablado de cómo la Presidencia de la República tenía un presupuesto de 3.600 millones de pesos, la Presidencia, y el año pasado ejercimos 500 millones. De 3.600 en el 2018 a 500 en el 2022. Y ha funcionado bien la presidencia. Sin embargo, aunque ya se hizo un ajuste, falta todavía. Se quitaron muchísimas oficinas. Bueno, había oficinas en París, en Londres, en Madrid, en Tokio, oficinas del gobierno que se llamaban Pro México. Es como si aquí en la ciudad el gobierno francés o los ingleses o los japoneses pusieran oficinas, ¿no? Pro Francia, pro Reino Unido, pro Japón, pro Estados Unidos. Así estaban en todo el mundo. Era el único país, el único gobierno que tenía oficinas de este tipo. ¿Y quiénes trabajaban ahí? Pues pura gente allegada a los altos funcionarios públicos, a los secretarios de Hacienda, secretarios de Economía, familiares, y sueldos en dólares, en euros, pero muy buenos sueldos. Entonces quitamos todas esas oficinas. Había un consejo de fomento al turismo, se cobra un impuesto a los turistas que llegan al país y ese dinero supuestamente se utilizaba para fomentar el turismo. Pues no, se robaban como la mitad y la otra mitad la usaban para pagar publicidad a los medios de manipulación, porque hablamos de 10,000 millones que se pagaban cada año de publicidad a los medios de manipulación y a los periodistas famosos. 10,000 millones, sí, pero eso era una parte. Se llevaban como 5,000 más de este fondo. Y habían no sé cuántos fideicomisos. Y todo eso, pues se ha venido eliminando para entregarlo a la gente, para que esos fondos vayan al pueblo. Pero todavía no se termina. Imagínense que el Poder Judicial tiene un fideicomiso de 20,000 millones de pesos. 20,000 millones de pesos ahí guardados. Y me hablas de los tribunales
administrativos y lo mismo, están sobredimensionados. Es muchísimo el aparato burocrático, administrativo. Claro que hay que hacer ajustes. Y hay muchísimas oficinas, instituciones supuestamente autónomas que no hacen nada. Ahí está el caso de la transparencia. Ya no puedo hablar de eso. Me lo prohibieron. Pero ¿de qué sirven? Y son 1,000 millones de pesos al año. ¿Qué no está la Auditoría Superior de la Federación? ¿Qué no es la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto y vigilar su correcto ejercicio? ¿Qué no existe la Fiscalía General de la República? Hay hasta una Fiscalía Anticorrupción. Existe además la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué no se puede pues concentrar, fusionar para que no haya duplicidades y se ahorre? Todavía falta mucho por hacer. O sea, se tiene que seguir gobernando con austeridad. Acerca de las propuestas, sí hay una renovación porque no se había hecho de las personas que pueden ocupar cargos en el tribunal administrativo y corresponde al Ejecutivo presentar las propuestas. Les puedo asegurar que si son 60 los propuestos, debo de conocer cuando mucho a 6. Porque ¿cuál es el procedimiento? Es la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, tienen que ser abogados, tienen que reunir ciertos requisitos. Y entonces me hacen la propuesta y se envía al Senado, que allá tienen que decidir si los aprueban o no los aprueban. Pero ese es el procedimiento. Bien, presidente. Mi segunda pregunta, presidente, fue el joven Osiel Díaz. Él es un joven universitario quien me facilitó copia de su tesis profesional, el proceso de formación del Estado mexicano. Presidente, en el siglo pasado fueron varios los presidentes egresados de la UNAM: Miguel Alemán, Luis Echeverría, de la Madrid y López Portillo. En este siglo XXI, usted es el primer egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que es presidente de México. La UNAM ha dado 3 premios Nobel: Alfonso García Robles, Octavio Paz y Mario Molina. Luis Carlos Ugalde, directivo de Integralia, expresidente del IFE de 2003 a 2007, denuncia que aumentará la intensidad de ataques a organismos con autonomía como la UNAM. Rosario Robles afirma que usted quiere debilitar a la UNAM para incidir en el nombramiento del nuevo rector. Además, ya se menciona como posible rector de la UNAM a Lorenzo Córdoba. Usted, presidente, sabe que ni usted ni la SEP son quienes eligen al rector. Se trata de una junta de gobierno de nuestra máxima casa de estudios. En el siglo XX, de manera recurrente, los grupos de poder neoliberal intentaron influir de alguna forma en la conducción de los asuntos de la UNAM. El Estado mexicano, a partir de los años 80, en el contexto neoliberal,
ha dejado de ser un Estado benefactor para apartarse de su compromiso histórico con la educación pública. Un ejemplo fue la resistencia estudiantil con la huelga que impidió el aumento a las cuotas, las cuales son simbólicas debido a que no se incrementa desde 1947, presidente. La universidad pública en México está ligada estrechamente a los procesos sociales. Por lo mismo, a lo largo del devenir histórico, su desarrollo ha respondido a diversas situaciones políticas, culturales y económicas del país, razón por la cual se ha visto directamente afectada por las profundas transformaciones en las 3 últimas décadas, especialmente a partir de que se introdujo el nuevo modelo económico que trastocó el espíritu mismo del proyecto de nación establecido en la Constitución de 1917. Entonces, esto me lleva, presidente, para preguntarle, quiero saber cuál es su opinión de cómo debe ser el perfil de la rectora o rector que debe de regir a nuestra universidad y así romper con la derechización que se dio en la UNAM durante el periodo neoliberal. Bueno, no debo meterme, eso es un asunto que corresponde a los universitarios. Sí me gustaría que la universidad, la UNAM, se reformara, que se acercara más a la gente, más al pueblo, porque se ha ido derechizando en los últimos tiempos. Pero eso lo tienen que lograr, esa transformación, los universitarios, alumnos, maestros, investigadores, y no permitir la corrupción, y otros vicios, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo y también el sectarismo, porque hay facultades en donde las sectas dominan. El caso de economía. Un grupo se apoderó de economía y muy retrógradas. Al principio engañaron, ¿no?, de que eran progresistas, pero Salinas los cooptó y aquella escuela de economía, ¿no?, tan importante para el país, se fue acomodando a la política neoliberal. Eso sí, los dirigentes empezaron a obtener cargos tanto en economía como en la universidad. Y es muy difícil ahora que los egresados de economía de la UNAM tengan una propuesta alternativa a la política económica neoliberal. No les enseñaron eso. Muy lamentable. Y en ciencia política igual, pero está peor economía.
Y de derecho ni hablamos. Imagínense que el Instituto de Ciencias Jurídicas lo han manejado egresados de Derecho del ITAM, con todo respeto, pues. Entonces sí hace falta más profundidad en el análisis, la reflexión, todo lo vinculado a las ciencias sociales requiere de una modificación, pero eso tiene que salir de los propios universitarios y se tiene que respetar la autonomía de la universidad y de todas las universidades. Nosotros no vamos a meternos en nada, nada. Los universitarios van a decidir. Lo importante es que ya no decida Narro, porque dicen somos autónomos, sí, es como los candidatos independientes, son independientes del pueblo, no del poder. Sí, es la autonomía para decidir pensando en la educación que transforma, en la educación como práctica la libertad, no el tener el control para tener influencias políticas y hasta hacer negocios al amparo de los cargos universitarios. Entonces, sí, ejercicio pleno de la autonomía. Es como la libertad de expresión. ¿Ustedes creen que todos ejercen la libertad de expresión o en el medio lo que hacen es traficar con la libertad de expresión? Es si se ejerce o no un derecho, y eso es lo que está en juego, pero ojalá y se mejore la UNAM, lo deseo, y todas las universidades del país, públicas y privadas. Es muy importante la educación superior, bueno, toda la educación, y tenemos que procurar eso, pero nosotros no nos metemos en nada, absolutamente, nunca nos hemos metido, nunca, ni cuando estábamos en la oposición. Nunca. Finalmente, presidente, llegado el 1 de septiembre, marca el último tramo de su gobierno, el cual pues se fue como agua entre las manos. Usted nos ha informado que el 1 de septiembre su quinto informe de gobierno va a ser en el estado de Campeche. Muchos mexicanos quisiéramos verlo a usted en la máxima tribuna. ¿Sería posible que usted contemplara que su sexto y último informe de gobierno fuera ante el Congreso de la Unión? No, va a ser muy difícil, porque ya para entonces va a haber presidente o presidenta electa o electo. Tengo que utilizar ahora el lenguaje apropiado, es la geometría del lenguaje, los equilibrios. Entonces, no, yo entrego
Antes. Espero, eso lo va a decidir la gente. Yo entrego el bastón de mando del movimiento en septiembre, ya en 2 meses. 2 meses. No sé si pueda yo hablar de eso. Sí. De eso sí puedo. Ah, bueno. Entonces, van a hacer una encuesta que yo estoy de acuerdo para elegir en el movimiento de transformación a quien va a encabezar el movimiento hacia adelante, quien me va a sustituir. Entonces, ya en septiembre yo entrego el bastón de mando a quien va a sustituirme en la dirección del movimiento de transformación. Y en septiembre del año próximo entrego la banda presidencial y me retiro. Ya voy a jubilarme políticamente. Por eso les digo a mis adversarios, tranquilícense, serénense, ya falta poco o ya falta menos, 1 año, 2 meses, se va, como tú dices, como agua. Entre las manos. Sí, nada más que yo también quisiera ya que se terminara el periodo, pero tengo muchos pendientes, tengo mucha responsabilidad y por eso me tengo que aplicar para utilizar el tiempo, no 8 horas diarias, 16 horas diarias. Vamos muy bien, vamos bastante bien. Es que nos tocó una situación complicada, pero así se fraguó el acero. Nos tocó la pandemia, muy doloroso, muy difícil. Es la crisis económica pues más severa en casi 100 años. Nos tocó enfrentar eso. Y ahora la guerra, que también ha afectado, pero vamos saliendo muy bien. Si no nos hubiese tocado la pandemia, pues estaríamos mucho mejor, pero esto afectó muchísimo la economía y lo más doloroso, la pérdida de vidas humanas. Pero salimos adelante. Por eso le tengo mucho respeto, afecto, admiración al doctor Hugo López-Gatell, porque nos ayudó muchísimo en los momentos más difíciles y fue muy profesional, muy eficaz. Es un servidor público honesto y muy inteligente. Y estoy diciendo esto porque ha sido últimamente muy atacado
hasta de manera grotesca. Le sacan unas fotos donde está así, calavérico, ¿no? ¿Ya te has visto? Cuando manipulaban los medios de comunicación convencionales, cuando manipulaban a sus anchas, porque siguen manipulando, pero ahora se tienen que cuidar. Y además hay réplicas, ¿no? Es distinto. Pero casi todas las imágenes que sacaban en televisión sobre mi persona eran de gestos, pero para que diera miedo, pero escogidas, tanto las imágenes en televisión como en los periódicos, las fotos en los periódicos, así. Así está ahora. Yo hasta ahora que te vi, digo, pues no está tan mal, o sea. Presidente, y finalmente, ahorita que estamos requete bien, quedó pendiente la melodía del Infierno Verde de Salvador Manrique. Estoy seguro que le va a gustar. Bueno, queda pendiente. Gracias. Nos vemos. Adiós, adiós.